gerencia de información comercial y el área de logística internacional aquí en ProColombia. Entonces los voy a dejar con ella. Ella es la persona que nos va a estar dando y entregando toda la información. Cualquier duda, aprovechen este escenario, este espacio, lo que no entiendan. Cualquier inquietud, por favor, siéntanse libres de hacerlo, de levantar la mano, abrir micrófono, preguntar por el chat y las estaremos resolviendo. Ahí teníamos, abrir la duda de si quieres que hagamos las preguntas en el proceso mediante la presentación, mediante el que vamos desarrollando la presentación, o quieres que al final las abordemos todas. Ahí tú nos dirás cómo hacemos esa dinámica y te cedo la palabra, te abro el micrófono para que te presentes y puedas iniciar con la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias, Sandra. Buenas tardes a todos los empresarios que están conectados a esta sesión. Gracias por la invitación. Como les mencionaba Sandra, Aura Díaz, asesora senior de la Coordinación de Logística y Competitividad de ProColombia. Y desde esta área, pues digamos que apoyamos a los empresarios en la parte logística de exportación. Tenemos el relacionamiento con los diferentes proveedores de servicios logísticos y hemos desarrollado unas herramientas que facilitan ese proceso de internacionalización en términos de logística internacional. Y la idea, Sandra, con respecto a tu consulta de las preguntas, si te parece, si las van teniendo en el momento, pues las pueden ir haciendo, no tengo ningún problema, me interrumpen, abren sus micrófonos. La idea también es precisamente nutrir esta sesión con las preguntas o las dudas que ustedes tengan como empresarios. La dinámica que tengo, pues está dividida como más o menos en 3 partes la presentación y al final vamos a hacer un ejercicio de Mentimeter, no sé si han utilizado esa herramienta antes, con unas preguntas, entonces es importante su atención durante la sesión porque vamos a hacer unas preguntas sobre precisamente lo que vamos a revisar durante la sesión. Y pues tener a la mano entonces, aparte del computador, pues sus dispositivos móviles que va a facilitar un poco más la dinámica. Entonces ya voy a compartir pantalla. Perfecto, yo te haré entonces las preguntas en la medida, yo o entre Marce nos podemos colaborar con ese tema de las preguntas porque creo que no es visible para ti mientras compartes pantalla. Exacto, perfecto, muchas gracias. Bueno, damos inicio. De antemano me disculpo que estoy en la oficina y de pronto van a escuchar un poquito de ruido de fondo, pero Sandra, si llega a ser ya algo de pronto que interrumpa, me avisas a ver si logro moverme. Entonces, iniciemos. Esta sesión está denominada cómo calcular fácil y claramente el precio de su exportación. Como lo decía Sandra, ustedes ya han venido en un recorrido de diferentes capacitaciones y entrenamientos, ya tienen definido seguramente o saben cómo definir ese mercado objetivo, tienen un producto, una oferta exportable y pues ya viene la parte de listo, ya tengo ese producto, tengo ese mercado, ¿cómo llego de manera eficiente a ese mercado? ¿Qué opciones tengo para llevar mi producto a ese país? ¿Cómo atiendo a mi cliente a nivel internacional? Entonces eso es parte de lo que vamos a revisar en esta sesión. Permítanme minimizo acá, no, esto no se puede minimizar. Entonces, empecemos con un tema de conceptos claves. Entonces, yo les decía que esta sesión se llama cómo calcular fácil y claramente su precio de exportación y nos toca definir entonces cuál es el precio. ¿Qué es un precio de exportación? Entonces, es básicamente un precio de venta que le permite a ustedes como exportadores, como empresarios, recuperar esos costos y gastos que han incurrido para poder producir ese bien, más un margen razonable pues, de utilidad, obviamente, incluyendo también todos los gastos logísticos asociados a esa exportación. Y aquí en la sesión lo que vamos precisamente a revisar son cuáles son todos esos gastos que ustedes como empresarios deben contemplar a la hora de costear su exportación. Que es importante que ustedes como empresarios tengan en cuenta y es que es un análisis que se debe realizar realmente bajo unas cotizaciones, con unos valores, con una información. Es un proceso que es dinámico, no necesariamente la cotización que hagan hoy para, por ejemplo, una empresa de vestidos de baño va a ser aplicable para la empresa que maneja ropa para niños o para la empresa que maneja otro tipo de prendas, entonces la que maneja jeans, todo puede tener por las condiciones del embarque, las medidas del producto, condiciones diferentes. Y por eso cada caso hay que revisarlo de manera particular. Entonces, lo otro que es muy importante es que ustedes sepan que esto no es una fórmula. Mucha gente dice, Aura, ¿cuánto, qué porcentaje le puedo sumar a mi producto? Si vale 200.000 pesos en Colombia, ¿qué porcentaje le sumo para que yo pueda dar ese precio en Estados Unidos? La mala noticia es que yo no tengo esa respuesta, ProColombia no tiene esa respuesta, no hay un porcentaje definido que podamos aplicar de manera general a las empresas, por eso hay que hacer un análisis detallado. Y
no es solamente un cálculo aritmético de costos o gastos y la utilidad o la rentabilidad. Ya vamos a ver que esto está amarrado a toda esa investigación que ustedes han realizado o las herramientas que les hemos dado para que puedan realizar esa investigación de mercados y entender incluso a cómo vende mi competencia en destino en ese canal de comercialización al cual yo voy a llegar y si estoy siendo yo rentable o no para llegar con mi producto a ese mercado. Ahora, distribución física internacional, que es un concepto que puede ser de pronto un poco complejo, llamémoslo logística internacional, pero son todas esas actividades que ustedes como empresarios requieren para llevar ese jean que se produjo en Medellín hasta Miami en Estados Unidos, por dar un ejemplo. Entonces, todos los pasos que yo tengo que hacer como compañía para que ese producto llegue, ¿en qué condiciones? En términos de calidad, costo razonable, entrega justo a tiempo, que al final mi cliente esté satisfecho y genere una recompra de ese producto. Entonces, hay que contemplar diferentes etapas, actividades y a su vez proveedores o aliados en mi proceso logístico para poder desarrollar esa operación. Un mensaje que es importante para los empresarios que nos acompañan en esta sesión es que no siempre esa empresa que me da la cotización más barata es la mejor. Tengo que analizar otros aspectos, que realmente esa empresa tenga una experiencia y que me responda pues a las diferentes expectativas que tengo yo como empresa exportadora y que tiene mi cliente como importador. Ahora, importante, esto es un mensaje clave para que lo tengan en el radar. Uno cuando habla de exportar tiene como tres momentos claves o tres etapas importantes para analizar. Primero, el país de origen o todo lo que sucede en Colombia. Segundo, todo lo que pasa en tránsito, en frontera, cuando el producto está volando o está en un barco. Y finalmente, cuando ya llega hasta el país destino al cual yo he decidido que voy a exportar mi producto, donde está ubicado mi cliente. Entonces, en cada una de estas tres etapas hay unas actividades, como les había mencionado anteriormente, que tienen unos costos y unos proveedores asociados. Y además tienen unos tiempos. Esto es muy importante, empresarios, porque yo necesito comprometerme con unas fechas de entrega y no solamente tengo que tener en el radar cuánto puede demorar un vuelo, que a veces es literalmente 3, 4 horas, si vamos a Estados Unidos o más, sino que tengo que contemplar esa planeación hacia atrás de todo lo que yo tengo que hacer para listar mi carga, para, digamos, tener listo, fabricar ese jean, ese vestido de baño, ese vestido de novia, bueno, el producto que cada uno de ustedes tenga. Entonces, la idea es ir revisando. ¿Tienen una pregunta? Creo No, que a alguien se le abrió ahí el micrófono. Mariana Vargas tiene el micrófono. Les recomendamos cuando vayan ingresando mantener los micrófonos. Gracias. Perfecto. Entonces ya vamos a desglosar cada una de estas tres etapas. Empecemos por el país de origen o de exportación, que para nuestro caso es Colombia. Entonces lo primero que ustedes deben tener claro como empresarios es que la mínima responsabilidad que ustedes tienen ante su comprador es la de un correcto empaque y embalaje. Entonces, yo tengo que empacar y embalar el producto de manera adecuada, que lo proteja y que pueda llegar en las condiciones adecuadas a mi cliente a nivel internacional. ¿Listo? Ahí entonces va a tener que contratar a un proveedor de empaque. Es posible que el empaque con el que ustedes ya vienen trabajando en Colombia se ajuste, pero a veces tenemos que tener de pronto unas cajas diferentes o un material adicional, un papel especial que de pronto cubra la prenda, el tema de etiquetado para adaptado al mercado de destino, pues también es importante que lo revisen y que lo contemplen en este costeo. ¿Listo? Luego puede generarse o no algún almacenamiento. Por ejemplo, es muy frecuente en este negocio en el que ustedes están de confecciones y en general de sistema moda, como lo llamamos en ProColombia, que se consolide carga con otros exportadores o que ese cliente tenga varios proveedores y contrate una empresa que haga esa consolidación. Entonces, en esos casos, esas mercancías de 3, 4 proveedores, el número de proveedores que estén, van a llegar inicialmente a una bodega donde esa empresa se encarga de hacer un proceso de embalaje, de unitarizar esa carga y finalmente poderla trasladar hacia el aeropuerto o puerto de salida. ¿Listo? Ahí es donde se considera que existen almacenamientos. Normalmente en una exportación no deberían haber almacenamientos. Lo que nosotros queremos es que el producto salga lo más rápido posible. Pero en esos casos donde hay consolidación de carga, sí es susceptible y es probable que esa empresa pues tenga unos costos de almacenamiento asociados por los días en los que yo voy a estar de acuerdo a la cantidad de producto que voy a almacenar.
¿Listo? Luego entonces yo tengo que pensar en que debo cargar esa mercancía hacia el transporte a través del cual va a llegar finalmente al puerto o aeropuerto. Entonces, hay empresarios que de pronto, dependiendo de la modalidad, del volumen del pedido, de la cantidad que les hagan el requerimiento, pues va a ser algo muy sencillo, simplemente una caja. Habrá otras empresas que, dependiendo del tipo de cliente al que atienden, pues seguramente estemos hablando de pallets o estivas, o estemos hablando ya de contenedores o de medio contenedor. Entonces, en ese caso, como es tanta cantidad de producto, necesito unitarizar esa carga y subirla a ese camión. Entonces, acá yo les puedo mostrar que lo tengo aquí a mi disposición. No sé si se ve en la pantalla porque yo no me estoy viendo, pero este es el pallet. Espérenme, yo me miro. ¿Se ve? ¿Sí se ve, No, Auri, Santiago? se ve el fondo. De pronto enfrente de tu cara. Ahí, Sí. Ah, sí, enfrente de más mi cara. arriba. Ajá, más arriba. Déjame que activo, apago, prendo. Espérate a Ahí, ver si le ahí, puedo ahí. quitar el fondo. ¿Sí se ve? Pero bueno, básicamente esto es un pallet, que es una base de madera, y encima de ese pallet yo acomodo las cajas. Puedo tener cajas del mismo tamaño, de diferentes tamaños. La idea es optimizar el espacio y ubicar tantas cajas como me sea posible, de acuerdo al pedido que me ha hecho mi cliente. ¿Sí se alcanza a ver entonces el pallet, Ahí Sandrita? sí, ahí perfecto, ahí Perfecto, quita. Ujú. listo. Entonces así se ve un pallet. Y eso es lo que nosotros hablamos de unitarización de carga. Pero entonces este pallet no lo puedo yo levantar y subir directamente a un camión. Necesito seguramente un montacargas o mi personal tiene que estar capacitado, utilizar algún tipo de seguridad pues para poder hacer este tipo de cargues a los vehículos. Entonces, a eso nos referimos con a esa actividad de cargue que puede tener asociado algunos costos. ¿Listo? Y finalmente, entonces ya después de que yo cargo esa mercancía, pues me voy a trasladar a a ese puerto o a ese aeropuerto de salida. ¿Listo? Y pues obviamente hay un costo asociado. Si, por ejemplo, yo estoy en Bogotá y salgo por el aeropuerto El Dorado, pues es un transporte urbano, no es mayor complique. Si estoy en Medellín y si de repente voy a Estados Unidos, donde tenemos frecuencias para llegar a Estados Unidos aéreas, pues también va a ser un transporte urbano. Pero si soy una empresa que de pronto estoy en otra ciudad del país y y tengo que salir por el aeropuerto El Dorado, pues ahí habrá un transporte nacional terrestre que pues debemos contemplar y cotizar. Listo. Entonces ya yo tengo mi mercancía empacada, adecuada de acuerdo al medio de transporte a través del cual yo voy a exportar. Acá que es importante tener en cuenta, hay algunas cajas especiales con unos calibres, doble pared. Depende entonces de qué tanto necesite yo proteger mi producto, que las cajas no vayan a llegar todas abullonadas, que de pronto sepa yo cuánto le puedo cargar máximo hacia arriba, que proteja el producto y que lleguen las mejores condiciones para mi cliente final. ¿Listo? Si hay que hacer el almacenamiento, pues se hará. El cargue, contemplarlo, puede que yo necesite subcontratar, por ejemplo, alquilar ese montacargas si lo requiero, o si es simplemente una cajita, dos cajitas, pues mi propio personal lo puede entregar al DHL o al UPS o al FedEx que vaya a recoger mi producto a mi bodega. Ya vamos a ir viendo cada una de esas modalidades de exportación y las opciones que ustedes tienen para enviar. Ya tengo el producto empacado y voy a dirigirme hacia un puerto o a un aeropuerto de salida. Entonces es importante que tengamos en cuenta que hay una documentación y unos procedimientos, unos trámites que yo debo realizar con acompañamiento seguramente de quién, de una agencia de aduanas. La agencia de aduanas es quien puede actuar por mí como exportador ante las diferentes autoridades que están relacionadas en el comercio exterior, ante esos diferentes actores. ¿Ante quién, por ejemplo? Ante la DIAN, ante la Policía Antinarcóticos, bueno, en el caso de ustedes no aplica ningún tema de vistos buenos, ustedes solamente, la mayoría tienen que ver con la Superintendencia de Industria y Comercio, con lo que tiene que ver con los reglamentos técnicos para el etiquetado pues, de los textiles, el tema del registro pues como exportador, el tema de este tema de cómo se debe lavar la prenda, los cuidados de la prenda como tal, si la secadora, no secadora, ese tipo de información, ustedes sí están sujetos a esa normatividad, que es importante que ustedes se familiaricen con ese tema y lo mismo entendamos qué me pide el país destino. Entonces puede ser diferente al simple hecho de, por ejemplo, si voy a ir a Estados Unidos, que esté en inglés. Ya es un cambio, es una adaptación que tengo que hacer al producto como tal.
Entonces, importante tener en cuenta que está un actor más en la cadena que se llama agencia de aduanas, trámites y documentos. Bueno, empezó a caer un aguacero, no sé si lo escuchan, pero espero que no esté interrumpiendo la transmisión. No, ahorita escuchamos Ahora, perfecto. listo, gracias, Andrés. Ahora también, si nosotros vamos a llegar finalmente a esa zona primaria, como se le llama técnicamente, que es ese puerto o ese aeropuerto, pues podemos generar algún tipo de manipulaciones para ese cargue de la mercancía o para simplemente el hecho de desplazarme a una manipulación, el que pase por los escáneres. Por ejemplo, en un aeropuerto la mercancía llega a la bodega de la aerolínea, hay un turno obviamente de ese camión o de ese vehículo que hemos destinado para eso, ingresa en una parte de los escáneres, hay un pesaje, hay una medición nuevamente para validar por parte de la autoridad y si la inspección salió física, pues van a intervenir ahí, en este caso Policía Antinarcóticos y en tal caso la DIAN. Hay que es importante, empresarios que nos acompañan en esta sesión, que ustedes en lo posible capaciten a su agencia de aduanas o a su agencia de carga, quienes están presentes durante estas inspecciones para que puedan volver a empacar la mercancía y dejarla en las mejores condiciones posibles. Porque hemos visto casos donde he visto yo policías con las cajas y la ropa en el piso, literal, ensuciándose. Entonces es importante que esté alguien ahí orientando el proceso, por favor, mire, tenga en cuenta, todo este tipo de cosas, orientar mucho en el proceso. Cuando hay un acompañamiento con un aliado experto, con la experiencia en este tipo de operaciones, las cosas fluyen mucho más. También que le sugerimos en este caso, para aquellos que sean sus primeras exportaciones, hacer un acercamiento previo con las autoridades. Entonces, hoy tenemos un nuevo facilitador del Ministerio de Comercio en aeropuertos, creo que estaba a punto de ingresar. A través de Sandra les podremos compartir sus datos de contacto para los que exporten vía aérea y en cada uno de los puertos también tenemos una persona del ministerio que está ahí en sitio haciendo relacionamiento con las diferentes autoridades y los van a poder apoyar pues para que fluyan más estas operaciones y coordinar con ellos, con su apoyo, esas reuniones preoperativas, de presentar su empresa, contarles de sus productos, qué condiciones de seguridad tienen ustedes en su compañía. Obviamente todo esto lo que está buscando es evitar cualquier tipo de contaminación de cargas de narcóticos a ustedes que están empezando en este proceso de exportación y que hay delincuentes que están haciendo un seguimiento a estos nuevos exportadores e intentan permear pues estas organizaciones y lamentablemente pues ustedes como empresarios pueden verse involucrados. Entonces, es muy importante que empecemos a buscar y entender este tema de las condiciones de seguridad, tener aliados que cuenten con certificaciones, que nos garanticen una trazabilidad, por ejemplo, la empresa de transporte terrestre con GPS, rastreo satelital, que tengan unos protocolos. Bueno, ahí creo que ya se activó. Perdón, listo. Para que ustedes tengan claridad de dónde puede ocurrir una parada no autorizada, mayor tiempo en un punto, ese tipo de cosas les generan a ustedes unas alertas. Vamos a compartir una guía de buenas prácticas de seguridad empresarial que desarrolló la Policía Antinarcóticos para que ustedes como empresarios puedan revisarla e implementar y diseñar su propio plan para mejorar la seguridad en la cadena de suministro. Entonces, esto es lo que básicamente pasa en Colombia. Ahora, ¿qué tanto de esto voy a ser o no responsable como empresa exportadora o vendedora en Colombia? Va a depender de los términos de negociación que yo acuerdo, que ya lo vamos a revisar. Pero por ahora, de manera general, vamos a ir viendo las tres etapas que les mencioné. País origen, vamos ahora para tránsito internacional o frontera. Entonces, eh, por ejemplo, acá tenemos asociado qué tipo de actores, el transporte internacional, agencia de carga internacional, que es con la que puedo contratar, por ejemplo, el transporte aéreo. Puede ser un courier también, si yo envío paquetes, si mi modelo es de e-commerce y voy directamente al cliente final, pues el courier o la empresa de mensajería expresa como el DHL, como el FedEx, puede ser una opción para mí. También acá que es importante, cuando el courier se me queda pequeño, de alguna manera, ya empiezo a tener un mayor volumen, mayor cantidad de producto al que estoy enviando. Entonces entra el tema de la carga de exportación. Entonces ahí es donde empieza la agencia de carga a actuar. Y esto sucede porque ustedes como empresarios no pueden llamar a Bianca y decir, señores, a Bianca Cargo, yo voy a enviar un pallet o unas cajas de producto a Miami en Estados Unidos.
No, ustedes necesitan un intermediario, que es la agencia de carga internacional, para que lo tengan claro. Y pues muchas veces puede que la aerolínea les dé directamente la información, pero no van a poder contratar, no van a poder hacer nada con ellos. Entonces necesitan a esa agencia de carga. Ahora, sí, definitivamente ya mi modelo de negocio creció tanto, o yo atiendo a grandes distribuidores, a tiendas multimarca, y el volumen de pedidos es tan grande, ya yo tengo que enviar, no sé, medio contenedor, un cuarto de un contenedor, o finalmente un contenedor completo, depende del modelo de negocio que yo tenga. Entonces ahí interviene la naviera o el agente marítimo. En el transporte marítimo ustedes pueden directamente llamar a una naviera y cotizar el servicio y contratarlo, a diferencia del transporte aéreo, para que solamente lo tengan en cuenta. Y finalmente nosotros siempre, como ProColombia, lo que sugerimos es asegurar toda la cadena de exportación, no solamente el seguro internacional que cubre ese trayecto Colombia, Estados Unidos, Colombia, España, Colombia, México, Colombia, China, Colombia, Australia, donde ustedes quieran llegar, sino que también miremos coberturas que me puedan cubrir todo lo que pasó en el trayecto, en esa etapa del país exportador en Colombia. Y finalmente llegamos al país destino. Entonces, en el país destino casi que se replican muchas de las actividades que teníamos en el país de origen o en Colombia. Y es que llega mi carga, tiene que ser descargada, tiene que ser inspeccionada, tengo que pagar unos impuestos si así lo aplica, unos aranceles. Además, tengo que transportar esa carga del aeropuerto, del puerto, hasta mi bodega. Y para eso entonces, obviamente también vuelve a estar involucrado acá una agencia de aduanas o un broker, una empresa de transporte terrestre en ese país destino. Y si, por ejemplo, fuera un courier, la ventaja del courier es que es un puerta a puerta, entonces me recogen en mi oficina y entregan en la oficina de mi cliente. Entonces ahí digamos que es un proceso mucho más, digamos, simplificado. Que acá, no sé si tienen alguna pregunta porque veo el chat con 5 mensajes, Sandrita, pero no No, sé si es no bueno. son respecto a eso. Yo cualquier cosa te aviso. Ah, Si bueno. te preguntas hasta acá del proceso, nos van contando. Perfecto. Entonces, listo, estas son las 3 etapas. Y ahorita lo que nosotros queremos contarles un poco es como los pasos siguientes a entender toda esta cadena de esas 3 etapas y todos los costos que están asociados a esas actividades. Entonces, lo primero, y ya seguramente lo vieron en las sesiones anteriores, ustedes como empresarios lo que tienen que analizar es que esa capacidad de producción le permita exportar. Ahora, en este negocio en el que ustedes están, exportar puede ser un solo vestido de novia, puede ser un solo vestido de baño, puede ser o pueden ser mínimo una caja con 20 unidades o puede ser mínimo un pallet con 100 unidades. ¿Eso quién lo define? Ustedes como compañía. Tienen una ventaja y es que hay cliente para todo y hay diferentes opciones de canales a los cuales yo puedo llegar. Entonces, pero sí es importante tener claridad de con qué capacidad tengo yo como compañía. Yo produzco solo, tengo una maquila, tengo 2 maquilas, con eso completo, o sea, cómo funciona. Voy a vender paquete completo, es marca propia, o sea, todo va a depender de eso, pero es importante tener ustedes claro cuál es su modelo de negocio, que yo pueda vender lo que me están pidiendo en términos de calidad, que pueda mantener digamos, el producto que el cliente está esperando recibir. Lo mismo que les decía ahorita, yo tengo que tener claro cuál va a ser mi cantidad mínima y máxima para exportar. Entonces, la mínima puede ser el vestido de baño o el vestido de novia, pero la máxima, puedo llegar a llenar un contenedor con 20 toneladas, que pueden ser más de 1.000 o 10.000 prendas, dependiendo de lo que estemos hablando. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, no, eso no me puedo comprometer yo, hasta acá puedo llegar. Entonces, para eso es importante entender su capacidad de producción mensual, anual, esa fábrica cuánto está, qué porcentaje está produciendo, contrato más gente, doble turno, maquila, bueno, etcétera. Y pues obviamente lo importante que es, nosotros no pretendemos como ProColombia decirles que dejen de atender su mercado nacional. Finalmente las ventas que hoy tienen en el mercado nacional van a apalancar las inversiones que se requieren para poder ser exitoso en el mercado internacional. Entonces es hacer un balance en cómo quiero seguir creciendo en esos mercados que están demandando obviamente confecciones colombianas que tienen tanto renombre a nivel internacional. Entonces yo les decía ahorita la parte de los términos de negociación internacional, que para algunos puede ser términos familiares, para otros no tanto.
pero básicamente muchos de pronto han escuchado el FOB, el famoso CIF, el FCA, el DDP. Si no, pues contarles, aprovechar esta sesión para contarles, porque esto es el lenguaje de los negocios. Es la forma en que homologamos lo que cuando yo estoy hablando con un comprador en China, o como cuando estoy hablando con un comprador en Estados Unidos, o con un comprador en Perú, con otro en Ecuador. Estamos hablando básicamente del mismo idioma cuando hacemos referencia a los Incoterms. Y esto básicamente lo que ha estandarizado son esas prácticas de comercio internacional entre empresas y de alguna manera, bueno, acá contarles como los tres principales temas que describen esas reglas Incoterms. Muy importante que los tengan en el radar. Primero, obligaciones, riesgos y costos. Son los tres temas que me definen las reglas Incoterms. ¿Cuáles son las obligaciones? Entonces, ¿quién se ocupa de qué en la relación entre empresa vendedora y compradora? ¿Quién organiza el transporte o el seguro de la mercancía? ¿Quién se encarga de hacer esta documentación, de obtener las licencias, los permisos? Esos son la parte de obligaciones. Riesgos. ¿Dónde y cuándo se entrega la mercancía por parte de ustedes como vendedores hacia el al importador? Que normalmente en Incoterms vamos a ver que hay ciertas excepciones donde se transmite el riesgo es igual al punto de entrega. Y costos. Entonces, dependiendo de las obligaciones que yo voy a asumir, son los costos que voy a tener en cuenta y que voy entonces a incluir en ese precio de exportación o en ese costeo de la exportación. Entonces, parto de mi precio en fábrica, lo que me cuesta producir ese vestido de baño, lo que me cuesta producir esa camisa, ese pantalón, y finalmente voy asumiendo o cargando costos adicionales. La responsabilidad mínima que yo les decía cuál era, empaque y embalaje. De ahí para allá, todo va a depender de la responsabilidad que yo vaya a subir. Y voy sumando para finalmente obtener un precio de exportación. Esto ya es un tema como más técnico, pero solo por curiosidad de los que les interese el tema, las obligaciones de ustedes como exportadores están clasificadas con la letra A y las del comprador con la letra B y van de la 1 a la 10, solo por un tema de curiosidad. Entonces, la entrega, donde se realiza la transferencia de riesgos. Deben definirme el lugar de entrega de la mercancía que debe ser tan exacto como sea posible. En el caso, por ejemplo, de ustedes es si van a entregar a un cliente final, ese tipo de cosas, no sé, tener los zip codes, específicamente el puerto en qué muelle, el aeropuerto, qué aeropuerto, con país, hay aeropuertos con nombres similares en diferentes países, igual pasa con los puertos, debo ser muy, muy específico en el lugar de entrega. ¿Quién contrata y paga los gastos? ¿Qué documentos tramita cada parte y cuál es su costo? ¿Listo? Ahora, debemos tener también esto en el radar. Hay unas reglas que aplican para cualquier modo de transporte y hay unas reglas que son exclusivas para el transporte marítimo. Quiere decir que si yo voy a salir por el aeropuerto El Dorado, yo no podría decir que estoy negociando FOB Aeropuerto El Dorado. Entonces los Incoterms son unas siglas de 3 letras, como las están viendo acá en pantalla, y cada una de ellas va desde la que tengo menor responsabilidad como exportador, que es el Ex-Works. El Ex-Works es el que tiene ustedes menor responsabilidad, hasta un DDP, que es el que tiene mayor responsabilidad para ustedes como exportador. Viene otra pregunta frecuente. Señores ProColombia, Aura, ¿qué término de negociación debo usar? Depende. Tampoco hay una respuesta única para esto, porque esto se conviene con mi comprador. ¿Y de qué depende de si yo me encargo o no de más actividades? Yo siempre he dicho, al que la logística le salga más barata, ese debe encargarse. Si a mí como empresa colombiana me sale más barato contratar el flete, pues contrátelo usted como empresa colombiana. Pero si mi cliente, como tiene mayor experiencia, de pronto tiene un mayor volumen, tiene acceso a mejores tarifas, pues que lo contrate el cliente. Ahora, si yo voy a llegar a, no sé, una tienda especializada, una boutique, normalmente a ellos no les gusta enredarse con nada, les van a decir, entrégueme en mi puerta. Entonces, eso puede ser negociable o no. ¿Qué es lo recomendable? Pero no es una regla, nuevamente, es lo recomendable, que ustedes se encarguen hasta, o sea, todo lo que sea relacionado en Colombia, incluyendo, puede ser el transporte internacional hasta destino, y de ahí para allá sea responsabilidad del comprador, que al final conoce también la legislación en su país de destino. Eso es lo recomendable, pero nuevamente cada caso se debe evaluar. Ahora, ¿cuál es una recomendación que les hago? En el caso, por ejemplo, del Ex-Works, que es en fábrica, ¿eso qué quiere decir? Que básicamente yo empaco y embalo mi mercancía y la dejo ahí para que el comprador
el día que yo he convenido en esa fecha, recoja esa carga y se la lleve. Cargue su camión y se vaya hasta el aeropuerto y demás. ¿Cuál es la dificultad que nosotros vemos y por eso no lo sugerimos? Porque esto es como si ese cliente mío fuera incluso el exportador, eso casi que se vuelve una venta nacional. Entonces, esa empresa americana, brasilera, chilena, del país que sea, muchas veces no tiene filiales en Colombia y por lo tanto no puede actuar ante la DIAN. Y lo que termina pasando es que yo como exportador hago todos los trámites de exportación y a nombre pues de esa empresa. Entonces finalmente yo me estoy pasando a un término FCA. Básicamente lo que le sugerimos nosotros en esos casos, cuando no quieren solamente hacer los trámites de exportación, es que utilicen un FCA en fábrica. Entonces, el lugar de entrega es mi fábrica, pero yo me encargo de hacer todos los trámites de exportación ante la DIAN correspondientes que apliquen de acuerdo a cada uno de los casos y para el país destino en cuestión. ¿Qué más les cuento acá? Entonces tenemos los términos, desde el menor responsabilidad que es el Exors al de mayor responsabilidad que es el DDP. Los términos que están en la mitad, que son los C, CPT y CIP, quieren decir que yo, además de el empaque, el embalaje, el agenciamiento o digamos que la aduana de exportación, estoy encargado de transportar ese producto hasta el puerto o aeropuerto de salida y estoy encargado adicional de pagar el flete internacional aéreo marítimo para que mi producto llegue hasta el destino final. Eso es un término C. Ahora, la diferencia digamos, la mayoría de los otros términos, donde yo entrego, se transfiere el riesgo. Si entregué mi fábrica, de ahí para allá, se daña la carga, si se incinera, lo que sea, si se la roban, es responsabilidad del comprador. Lo mismo en un término F, dependiendo, el término F puede ser o en mi fábrica, o también puesto en un puerto, o en un aeropuerto. El lugar lo definen ustedes con su cliente. En Colombia, siempre en Colombia. En C, estoy llegando hasta destino, pero pagándolo, pero mi punto de entrega se genera en Colombia, o sea, en origen. Y finalmente los términos D es donde ya yo estoy llegando hasta Estados Unidos, estoy llegando hasta Brasil, qué pena que hay un micrófono abierto y se genera un retorno. Sandra nos ayuda, listo. Y los términos D, como les estaba mencionando, finalmente lo que van a dar la opción es de llegar hasta el país destino, ya sea pagando o no pagando la nacionalización de la mercancía, o sea, los impuestos aplicables para ese producto. ¿Listo? Habría Em, una pregunta que si puedes repetir el C, ok, por favor. claro que sí. Entonces, los términos C, CPT, CIP, básicamente ustedes, además del empaque y embalaje de la mercancía, la aduana de exportación, transporte hasta la zona primaria o punto de salida, que puede ser un puerto o un aeropuerto, se van a encargar de el transporte internacional aéreo o marítimo de esa mercancía para poder llegar hasta el destino final. O sea, el flete Bogotá-Miami, el flete Medellín-Miami, o el flete Bogotá-Los Ángeles, o el flete Bogotá-Shanghai, donde ustedes vayan a llegar. O sea, yo estoy asumiendo el costo, estoy pagando, contratando como exportador ese flete. ¿Con quién lo contrato? Con una agencia de carga, con una naviera, depende del modo de transporte que ustedes hayan seleccionado. Que es muy importante acá en los términos C, a diferencia de los otros, como les estaba contando, y es que el punto de entrega es, o sea, yo pagué hasta destino final, pero mi responsabilidad se limita hasta Colombia, es decir, no sé, hasta el aeropuerto El Dorado o hasta el puerto de salida. O sea, pago hasta destino, pero mi responsabilidad no basta ya. Lo que pase durante el transporte internacional es a cuenta y riesgo de mi comprador. Por eso en los términos, por ejemplo, el CIP que incluye SAI, que es seguro en inglés, ese seguro yo lo contrato con el tomador soy yo como exportador, pero el beneficiario es mi comprador. Es para que lo tengan en cuenta. Porque en los otros términos, la responsabilidad o sea, el punto de entrega es el mismo que donde se transfiere el riesgo. Acá es en mi fábrica, acá depende si entrego en mi fábrica o entrego en el puerto o el aeropuerto en Colombia. Acá, como les digo, se pasa en el puerto o aeropuerto en Colombia, pero pago hasta destino. Y en los D, el punto va a ser la bodega de mi cliente, un punto que se haya convenido en el país de destino. Puede ser la bodega de la empresa de logística de ese cliente,
donde ellos quieran. Y lo mismo que pasa con el Xworks es una dificultad que tenemos con el DDP. Muchas veces yo como empresa colombiana no puedo pagar o actuar ante la aduana de Estados Unidos o actuar ante la aduana de España o actuar ante la aduana de Chile para pagar esos impuestos. Por eso sugerimos que cuando eso no sea posible, el cliente esté encargado de ese pago de los impuestos aplicables. Ya me imagino que en las otras sesiones ustedes revisaron todo el tema de tratados de libre comercio, arancel, reglas de origen y demás, pero también hay otros impuestos, no solamente el arancel, pueden generarse lo correspondiente al IVA y pues me toca pagarlo y a veces si no puedo actuar, pues necesito que lo haga mi cliente o contratar un broker que actúe por mí si definitivamente el cliente necesita de esa manera. Ya vamos a ver también algunas opciones diferentes que implica, por ejemplo, la modalidad de envíos urgentes o courier. Y las reglas de transporte marítimo tenemos 4. No, de pronto creo que esto no aplica tanto para las empresas que están acá, pero se los dejamos en la presentación para que ustedes también las conozcan, pero básicamente las más conocidas son FOB y CIF. FOB es el paralelo del FCA, básicamente, pero la diferencia es que en un FOB si estoy entregando a bordo de un buque, estoy cargando ese contenedor al buque o esa carga a ese buque, y el CIF lo que es el paralelo al CIP, y básicamente entonces estoy entregando la mercancía en un puerto, por ejemplo, de Cartagena, Sociedad Portuaria Regional en Cartagena, es ahí el punto de entrega, pero estoy pagando el flete desde Cartagena a Port Everglades en la Florida o Cartagena a Miami en la Florida en Estados Unidos. Ese es el tema. Esto de pronto puede ser un poco enredado para algunos, para que simplemente se familiaricen, porque pasa mucho, eh, empresarios que ustedes están en una rueda de negocios, tienen una reunión con un cliente y la lista de precios le dicen, bueno, dígame su precio Xworks, dígame su precio FOB, dígame su precio CIP. Entonces hay que entender este lenguaje que, como les digo, es universal, es internacional, es lenguaje de los negocios. Entonces tenemos que entender a qué me estoy comprometiendo en el Xworks, a qué me estoy comprometiendo en un DDP, qué costos debo incluir, qué costos no debo incluir. ¿Listo? Aurea, hay una pregunta. Dime. En el caso que el cliente se hace cargo de lo correspondiente, impuesto, transporte interno, en destino, arancel, etcétera, en destino sería DAP. Se hace cargo, puede ser un CIP. CIP que es que yo lo entregué en el puerto o aeropuerto en destino. Un D es que ya yo estoy llegando un poquito más allá, o sea, no solamente en el puerto, sino que me estoy llegando como a una fábrica, a la bodega de mi cliente, o sea, a un punto intermedio. Ahí ya es un D. Pero si yo solamente pagué el flete y de ahí para allá, mi cliente se va a encargar de nacionalizar el producto, contratar una empresa de transporte terrestre que saque del puerto esa mercancía, eso es un C. Si yo me voy a coordinar también esos manipulaciones en el puerto de destino o en el aeropuerto de destino y finalmente embarcarlo en un camioncito que lo lleve a esa oficina de mi cliente, es un D. Es la diferencia. Listo. Cuéntanos, Natalia, si quedó claro. Nos pregunta Juliana Trujillo, ¿cuándo se negocia Xworks? ¿Debo hacer seguimiento a la exportación y asegurarme de que sí se haya exportado? ¿Qué documentación debería solicitar para asegurarme de que sí se exporta después de entregado? Sí, esto es muy importante y es muy buena pregunta. No importa el término de negociación que yo haya convenido, es mi responsabilidad como comercial que yo me asegure que el producto llegó en perfectas condiciones, que haga un seguimiento y que de alguna manera esto me asegure como una recompra. Entonces, hace parte como ese servicio al cliente y como de ese seguimiento y acompañamiento que uno tiene con su comprador. Entonces, cuando es un Xworks, en el caso que les decía, que básicamente es una venta nacional, pues si yo necesito que la empresa de pronto me entregue la declaración de exportación que hizo para yo garantizarlo. Ahora, cuando pasa eso en un Xworks, toca de pronto revisar ustedes si se pueden habilitar como exportadores indirectos, pero esto solamente aplica cuando, digamos, quien exporta por mí es una comercializadora internacional, por ejemplo, que pasa mucho también en este negocio. Entonces hay una empresa en Colombia
Yo no me quiero encartar con eso, yo no quiero estar, digamos, en este papeleo. Yo le entrego mi carga a una empresa comercializadora internacional que actúa y genera, digamos, la exportación. Cuando es una comercializadora internacional, pues ellos tienen unos beneficios tributarios, es decir, ellos pueden comprar todas las materias primas, insumos, productos y demás en Colombia sin pagar, sin cobrar, sin que ustedes les cobren el IVA, por ejemplo. Eso pasa con comercializadoras internacionales. Pero si es una empresa Aura SAS, que yo soy comercializadora, pero no tengo esa calidad de comercializadora internacional, pues yo tengo que hacer una venta nacional y tienes que cobrarme el IVA. O sea, digamos que ahí te limitas a que no tienes los beneficios de exportar. Por eso nosotros sugerimos irse a la modalidad FCA en bodega, o sea, en mi planta. O sea, el FCA, yo me encargo de la aduana. O sea, yo puedo exportar, pero tú recoges en mi bodega y te encargas de todo. Eso es posible en un FCA, para que lo tengan en el radar, porque ahí sí van a estar ustedes como exportadores en la declaración de exportación, van a poder facturar sin IVA, van a poder posteriormente recuperar ese IVA de todas las materias primas e insumos de las telas, de los botones, bueno, de todo lo que ustedes requieren para poder fabricar esa prenda, que es el bien final. Entonces es como la sugerencia. No sé si ahí ya quedó resuelta la pregunta. Sandra Botero, si quieres adelante, abre tu micrófono que levantó la mano y también lo Dale. solicito en el chat. Gracias Eh, por abrir. con, con Laura, una pregunta con respecto a eso. Digamos que con DHL o con FedEx, pues ellos hacen realmente todo. Al final uno pone el producto, uno llena la guía y ellos hacen todo. Pero me cuestiona mucho algo. El tema de la factura, si el cliente ha pagado desde el otro país, pero nos ha pagado a través de un link de pago, IPEICO, PayU, alguno de esos. Ahí ya eso da para que sea la exportación y para que haya, digamos, factura, pero entonces en ese orden de ideas, ¿habría IVA, no hay IVA? ¿Cómo se maneja esa parte? Y otra cosa que también, pues, me estoy con el tema de varias clientes, pues, que no compran hartísimo, entonces preguntan mucho por a ver si se le puede hacer las facturas por un menor valor para que ellas en aduana no les cobren un ojo de la cara. Entonces quiero saber, tengo esas dudas siempre porque pues digo, pues si me entró la plata con link de pago, está entrando a una cuenta mía en Colombia, pues necesariamente yo tendría que facturar pues por ese valor. Pero entonces, ¿cómo manejar esa parte? ¿Y si tendrían IVA esas exportaciones? Bueno, es que ahí ese caso es diferente, que lo vamos a revisar un poquito más adelante, pero en el estatuto aduanero, ¿cierto? Están definidas unas modalidades de exportación. Y dentro de las modalidades de exportación está la de envíos urgentes, de tráfico postal y envíos urgentes. Tráfico postal, entiéndase 472. Envíos urgentes, entiéndase DHL, FedEx, UPS, Servientrega, bueno, las otras que existen en el mercado. Eso sigue siendo una exportación y es un proceso formal de exportación. Ahora, hay que diferenciar dos cosas. Yo a veces puedo decirle a DHL, recójame un paquete y DHL se lo lleva como si fuera una encomienda entre personas, llamémoslo así. Pero DHL también hace negocios B2B. Entonces yo exporto de la empresa Aura SAS a la empresa Sandra SAS que está en Estados Unidos. Y eso es una exportación y está considerada así. ¿Qué sucede con DHL, con FedEx, con UPS, todas estas empresas? Perdón, Sandra, que se te habilitó el micrófono. ¿El mío? Sí, está habilitado, entonces si genera un poquito de ruido. Gracias. Entonces, ¿qué pasa con DHL, FedEx, UPS? Estas empresas lo que hacen es que ellos, no sé, enviaron, salió el avión Bogotá y el hub que ellos tienen está en Estados Unidos, llegan todas las cargas y se desconsolidan y entregan los paquetes, ¿cierto? Entonces, normalmente lo que sucede es que es una declaración de exportación donde se consolidan los paquetes de todos y no están individualizados, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, DHL entrega su guía de envío correspondiente, tú haces tu factura de exportación sin IVA porque te está pagando un no residente, está haciendo una factura a un no residente, es decir, una empresa en el exterior,
que te va a generar un pago de unas divisas que tú tienes que canalizar a través del mercado cambiario si fuese necesario. Ahora, con las pasarelas de pago hay un tema que eso sí, pues creo que es otro tema que no es de mi expertise, pues, pero hay un tema cambiario asociado a eso, a las pasarelas de pago, que no sé, Sandrita, tú en la experiencia que hayas tenido con e-commerce, ahorita me puedes complementar, si no, pues creo que es un tema de pronto que no me quiero arriesgar a dar respuestas acá aceleradas, pero lo importante acá que ustedes sepan es, exportar vía courier es formal, es un proceso simplificado, sí, pero sigue siendo válido. Y por eso ustedes cuando exportan a través de DHL o de FedEx y van a recibir divisas, DHL y FedEx normalmente debe validar que ustedes tengan el RUT como exportador, por ejemplo, para poder recibir divisas y generar operaciones de comercio exterior, que es la habilitación que ya seguramente les contaron en la parte de trámites y documentos en la otra sesión. Ahora, ¿qué sucede muchas veces o cuál es la ventaja de exportar por courier o pequeñas cantidades? Y es que el courier puede pagar por mí ante la aduana en destino. Entonces, yo tengo una cuenta abierta con DHL, se me generaron unos impuestos, un ejemplo, $50, $100 en Estados Unidos, un caso hipotético, o en el país que sea, porque Estados Unidos tiene unas condiciones particulares. Ellos pagan por mí y luego me facturan. Entonces, te van a decir, señora Sandra, a usted le van a cobrar esta factura de impuestos, ya yo lo pagué, páguemelo ahora usted. Entonces, ellos pueden actuar por ti ante la aduana, es una facilidad que existe bajo esa modalidad de courier. Entonces, ahí ya te respondí las preguntas. Sí se puede facturar sin IVA o se debería facturar sin IVA porque se considera una exportación y de alguna manera tus documentos soportes ante el banco comercial, si fuese el caso, es tu guía de envío, tu factura, y muchas veces uno puede llegar y hacerle la solicitud a cada una de estas empresas y decirles que te saquen como si fuera tu declaración de exportación como individual para tu compañía. Pues muchas veces he Ahora, visto, perdóname, y lo de dale. menor valor que ellos siempre hacen, o Ah, sea, ya, que perdón. siempre le dicen a uno lo del menor valor. Bueno, mira, mi sugerencia es que no, pues obviamente porque al final tú te estás exponiendo a una sanción, o sea, ¿qué pasa normalmente? Las aduanas tienen como unas listas de precios referenciales de los productos, pero pues obviamente si tú, no sé, facturaste $1.000, o bueno, hablemos de $800, que es un tema que pasa en Estados Unidos, máximo $800, pues resulta que la mercancía valía 2.000 y tú recibiste en tu banco $2.000 y facturaste 800, esa diferencia, ¿cómo la justificas posteriormente? Entonces te metes en problemas tú cambiarios y son sanciones costosas. Entonces, luego no puedes justificar por qué te llegó más plata. Entonces, tú sabes que esto está amarrado a un tema que se llama SARLAF, que es todo un tema integral de riesgos y de lavado de activos. Entonces, todas las divisas que ingresan al país están reguladas y por eso las exportaciones son de obligatoria canalización. Entonces, yo estoy obligado a reportar lo que yo estoy recibiendo. Entonces, mi sugerencia es no debería pasar ese caso, o sea, que yo facture por un menor valor. Una cosa es una muestra, una cosa es, sí, pero si ya es tu mercancía que estás vendiendo, pues lamentablemente no es el escenario ideal, no es mi recomendación. No sé, Sandrita, en tu experiencia, ¿qué puedes adicionar, por ejemplo, con respecto a No, pasarelas de pago está y a este perfecto. caso del menor valor? Sí, porque eso es como subfacturación y al final eso es, pues, como, sí, o sea, es penalizable, llamémoslo de esa manera. Gracias. Sí, con Y la otra, pasarela de los pagos también quería preguntar cómo es el tema porque por ejemplo yo siempre les pongo a que me paguen en dólares, entonces me hablaban algo de lo de Banrep, entonces eso tampoco lo tengo como tan claro. Sí, o sea, no, normalmente, puedes otra vez, Sandra, qué pena, silenciar el micro, gracias. O sea, cuando ustedes ya deciden que van a hacer exportaciones y demás, tienen que hablar con su banco comercial, Banco Colombia, Banco de Bogotá o en el que ustedes tengan. Y lo que hacen es que ustedes habilitan su cuenta para recibir pago. Normalmente ya casi todas están habilitadas, pero uno necesita suministrarle al comprador internacional unos códigos que se llama SWIFT. Y con ese código ellos generan esas transferencias internacionales. Y a lo que ella se refiere con Banrep es que, como yo les decía, que las exportaciones son de obligatoria canalización, entonces cada vez que yo recibo divisas, el banco muchas veces me dice, señora Sandra, usted tiene, no sé, $2.000 en su cuenta,
Cuando son menos de, no me acuerdo ahorita, hace mucho no hago este trámite ante la mesa de dinero de los bancos, pero en mi época, cuando yo lo hacía, como menos de $5.000 se van a la tasa de compra y venta de dólares que esté en ese momento. Hola. Hola. Y, o cuando ya son montos superiores, yo puedo negociar esa tasa. Entonces, ahí es donde actúa la mesa de dinero de un banco. Y para yo poder registrar esa operación, por decirlo así, vienen unas declaraciones de cambio. Entonces, en esa declaración de cambio número 2, si no me falla la memoria, que es la de exportaciones, uno le dice, yo estoy recibiendo un anticipo o estoy recibiendo un giro o es un pago con tarjeta de crédito. Hay unos numerales cambiarios para yo poder registrar ese pago ante el Banco de la República. Pues no es ante el Banco de la, o sea, es el Banco Comercial quien le reporta finalmente al Banco de la República. Tú le reportas al Banco Colombia, digamos, a tu banco. Y cuando uno está en este tema, empezando, pues normalmente es importante hablar con un ejecutivo de cuenta internacional de cada uno de estos bancos que te orientan en el proceso, te ayudan, mira, se diligencia así, este es el numeral que debes usar, de esta manera. Lo que pasa es que cuando es con pasarelas de pago es un poco diferente, que eso, le digo que eso es otro rollo que acá de pronto no sería el espacio para ampliarlo. Listo, Auri, perfecto. Tenemos dos para poder seguir y aprovechar el tiempo. Cuando lo hago con comercializadora internacional, ¿yo le facturo a esa comercializadora o al cliente? Depende cómo lo hayas convenido, porque tú puedes definir, o sea, si al final le quieres facturar a una comercializadora internacional, es porque pues tú no quieres actuar como exportador. Entonces esa comercializadora, tú le facturas y ellos se van a encargar de hacer el proceso de exportación, o sea, de finalmente cobrar ese valor final al cliente y hay una comisión alrededor de eso, que él puede, digamos, sumarle para que al final le quede el valor que espera recibir de esa comisión. Entonces, ahí sí ya depende cómo tú lo quieras negociar, pero si actúa una comercializadora internacional es porque realmente él va a ser el proceso y el intermediario dentro de ese tema. Y es porque eso pasa mucho con empresas que no quieren habilitarse como exportadores o porque sencillamente esa empresa en el exterior tiene un convenio ya con esa comercializadora que se encarga de consolidarle la carga de muchos empresarios. Entonces, dependerá, pero normalmente le facturarías a esa comercializadora internacional. El tema que te decía ahí es que ellas, por norma, o sea, tienen como ese beneficio de flujo que les da liquidez y flujo de caja, y es que yo puedo facturarte a ti, perdón, tú le debes facturar a una comercializadora internacional sin IVA, porque no aplica para ellos el tema del IVA. En caso tuyo como exportadora, cuando le facturas a un cliente en el exterior sin IVA, te toca esperar a que tú hagas el trámite ante la DIAN de solicitud de devolución del IVA, o normalmente lo que hacen las empresas es que lo cruzan con sus impuestos ante la DIAN. Si tengo un saldo a favor, crúceme con los impuestos. Pedirle plata a la DIAN, saldos a favor, no se lo recomiendo a nadie, pero eso es otro tema largo. Listo, Auri. Y la última para poder avanzar, ¿en DDP yo debo pagar aranceles de destino o los paga el cliente? Tú negocias DDP, eso significa entregado con derechos pagados. El DDP. Quiere decir que tú como exportador tendrías que asumir el pago de esos impuestos, llámese arancel, cuando no tengamos un acuerdo comercial, cuando esa partida arancelaria no esté negociada o cuando yo no cumpla la regla de origen aplicable para que se considere mercancía originaria de Colombia y por lo tanto aplique un arancel. Si no, pues por lo menos el arancel te lo vas descontando si hay un acuerdo comercial y cumplimos con todo. Y el IVA sí o sí te toca pagarlo, que aplique para ese producto en el país de destino. Entonces, ahí estás tú encargado en DDP. Por eso les decía que nos toca analizar el país de destino, cómo es su normatividad. Por ejemplo, para hacer el caso al revés, si yo importo en Colombia, o sea, si no tiene figura jurídica en Colombia, no puede actuar ante la DIAN. Entonces, me toca entender si en el otro país puedo actuar o no. Ahorita vimos que está el caso de DHL, que es simplificado, entonces DHL paga por mí y ya se vuelve un DDP, digámoslo de esa manera. Pero cuando no sea DHL, sino que sea más carga, donde tenemos el reto de si puedo actuar o no ante la aduana. ¿Listo? Entonces, pues avancemos. ¿Cuál es entonces el paso a paso
del proceso como para que ustedes lo vayan teniendo en el radar. Lo primero es tener claridad de mi producto, mi partida arancelaria, las referencias, toda esa información. Y pues la ficha técnica de ese producto, ¿no? Que al final les va a servir a ustedes para luego hacer todos los procedimientos aplicables en temas de normas de origen, cuáles son las materias primas, los insumos son importados o no son importados, en qué porcentaje, si digamos, si la transformación, es decir, importé denim o tela de jean, no sé cómo se llama técnicamente, y luego lo que saqué fue finalmente el jean. Entonces ya hay una transformación suficiente, pero todo eso varía de país en país. Las cantidades, lo que hablábamos. Puedo exportar un solo vestido de baño, mi modelo va a ser de e-commerce y exporto un vestido de baño a ese cliente, o no, definitivamente mi modelo es que mi cantidad mínima de pedido es el pallet con 100 cajas, que eso implica, no sé, 500 prendas. Eso ya es un tema que ustedes deben revisar y que varía de acuerdo a cada uno de los productos. ¿Cuál es el empaque y el embalaje adecuado para el producto que voy a exportar? Entonces, el empaque, la caja de cartón, lo que viene, no sé, una bolsita plástica donde meto cada vestido de baño, hay unas que vienen como Ziploc, o no sé, una cosa más amigable que va a ser en una tela, ya va a depender mucho de lo que ustedes quieran ofrecerle a la experiencia pues de su cliente. Y ya viene la parte entonces de costeo y logística, que son esas 3 etapas que ustedes acabamos de ver. Lo que pasa en el país de origen, lo que pasa en el tránsito internacional y lo que pasa en el país destino. Esos son las 3 etapas. Y ya empezamos a revisar una herramienta que ya les voy a presentar que se llama el simulador de costos logísticos. Y finalmente obtenemos la cotización para mi cliente en el exterior. Antes de avanzar, esto fue un tema que me pidió Sandrita que les incluyera, y es las fórmulas para calcular el peso volumétrico para courier y para carga. Entonces, resulta que cuando yo voy a exportar por DHL, por FedEx, o cuando voy a exportar con una agencia de carga por Avianca Cargo, un ejemplo, entonces en aéreo me cobran lo que sea mayor. ¿Qué quiere decir eso? La mercancía puede ser no tan pesada, pero sí ocupa mucho espacio. O puede ser al contrario, es muy pesada, pero no ocupa mucho espacio. Entonces, ellos te cobran lo que sea mayor. Entonces, puede que en el caso de ustedes lo más común es que la ropa, bueno, algunas sí es muy pesada dependiendo si son jeans, no sé qué, pero un vestido de baño puede ser ya tema de gramos y al final no sea tan pesado, pero sí ocupa espacio. Entonces, lo que uno tiene que tener en cuenta es, cuando yo voy a exportar vía courier, son las medidas de esa caja en largo, por ancho, por alto, en centímetros, ¿cierto? Esas medidas en centímetros, y lo divido entre 5.000. Así yo puedo calcular ese peso volumétrico. Entonces, si algún empresario tiene en este momento a la mano información de una de sus cajas y del peso de un producto, nos los puede compartir en el chat y hacemos el ejercicio. Porque pues no tengo aquí como algo a la mano para hacerlo matemáticamente, pero si alguien lo tiene, lo revisamos. Entonces, ¿qué puede suceder para darles un ejemplo práctico? Supongamos que el producto pesa 1 kilo, pero cuando hago el ejercicio matemático, el peso volumétrico son 3. Entonces, lo que va a hacer DHL es que me va a decir, pues yo le facturo por 3 kilos y no por 1. ¿Listo? Eso es lo que básicamente ustedes como empresarios deben tener en el radar, porque ya nos ha pasado, empresas que dicen, cogen la lista de precios de DHL, no, el producto pesa 1 kilo, entonces llegan y cogen la tarifa para el kilo y con eso entregan la cotización al cliente. Error, porque al final el producto se lo van a cobrar es por 3 kilos y no por 1 kilo. Entonces, para que lo tengan eso en cuenta. En carga, o sea, cuando yo lo envío a través de una agencia de carga por una aerolínea, ya sea de pasajeros o de pasajeros con cupo de carga o una aerolínea carguera, cuando ya estoy hablando del famoso pallet que les ponía en pantalla, aquí vuelvo y lo pongo, ya son más unidades, son más cajas, es una unidad de embalaje diferente, unitaria y semicarga, es un cliente, un gran distribuidor, una tienda multimarca que tiene muchas almacenes, entonces me voy por carga. Entonces ya ahí es el mismo ejercicio, las medidas en centímetros de las cajas o del pallet o de lo que yo esté enviando, dividido entre 6.000. ¿Listo? Entonces ese es el ejercicio Hay un matemático. ejercicio aquí.
60 por 40 por 30 Bueno, y en permítame. promedio pesa 11.6 kilos. Listo, entonces voy a abrir acá un nuevo Excel. Me deja un poco lento. Listo, entonces, Sandrita, recuérdame ahí la medida. 60 por 40 por 30. Y pesa en promedio 11.6 kilos. Y lo vamos a, bueno, hagamos los dos ejercicios. Ujú. Entonces, este es el ejemplo. Este es el peso real del producto. Espérense, maximizo un poquito acá esto. El peso real del producto son 11.6 kilos, ¿cierto? Pero el peso volumétrico son 14.4. Si me voy por courier, o sea, entre 5.000, o sea, el 60 por 40 por 30, entre 5.000, me va a dar 14.4. Y si voy por carga aérea, me da 12 kilos. Este va a ser realmente el peso a facturar o digamos facturable o cargable y el que yo debería revisar. Este es real, así es donde les digo que se ve la diferencia en que de pronto este empresario cotizó sobre la tarifa de 11.6 y resulta que le van a cobrar casi 15. Y pues eso genera, si es por ejemplo courier, pues unos dólares importantes de diferencia. Entonces, este es un ejercicio que cada uno debe hacer con sus productos para tener claro realmente cuál es el peso cargable o a facturar y realmente cuánto me vale ese flete. ¿Listo? ¿Había otro caso? No. Ah, listo. Perfecto. Perfecto, Aurea, así. Así estamos. Sigamos. Y bueno, y ya el otro tema es la información mínima para cotizar. Cuando es courier, pues básicamente tienes que entregar las dimensiones de la caja, del empaque, del envío, las cantidades, obviamente, si son más de una caja, el valor declarado del producto, es decir, cuánto vale esa mercancía, y si vas a encargarte de los impuestos en destino o no. Eso es más sencillo, digamos, la información que te piden en un courier. Nosotros adicionalmente, ¿qué sugerimos para este tipo de casos? Así sea courier, que es un proceso simplificado, y es que siempre validen con la partida arancelaria del producto cuáles son los requisitos de ingreso en el país destino. Siempre antes de realizar cualquier envío, le digan al courier, mira, yo voy a enviar este producto que se ha identificado con esta partida arancelaria, voy a enviar tantos kilos bajo una modalidad de exportación o es una muestra sin valor comercial, o sea, toda esa información hay que darla. ¿Listo? Ahora, si fuera un ejercicio de carga para un mayor volumen, entonces sí me piden como más daticos. Me piden, bueno, y el Incoterms, ya lo que les decía, si estoy encargada de los impuestos o no en el caso del courier. Para el caso de transporte de carga, entonces, voy modo de transporte aéreo o marítimo, dependiendo cuál es el término de negociación acordado. Entonces, pues, no sé, puede ser un CIP, puede ser un DDP, un FCA, el término que ustedes hayan definido. ¿Cuál es el valor declarado de la factura en dólares? Si vamos a requerir a cotizar, necesitamos que nos coticen seguro internacional, sí o no. ¿Cuál va a ser la dirección de carga de mi planta? ¿Por qué aeropuerto de origen voy a salir? País de origen. Lo mismo a qué aeropuerto de destino voy a llegar, país destino. ¿Cuál es el producto? ¿Qué es el nombre, la descripción, tipo de carga? Si es carga general, bueno, en este caso no aplica para ustedes perecedera, o sea, carga general o seca. Mercancía peligrosa, pues no creo que aplique, a menos que ahora como están de moda esos tejidos inteligentes y no sé, que pueda ser inflamable o alguna cosa de esas, pero no creo. Tipo de empaque, son caja de cartón, es un pallet, es un contenedor, embalaje, lo mismo que tenemos acá. Puesto total de mi carga, que en este caso serían los 11.6, y el peso neto es solamente el producto. Y el peso bruto es ya con el embalaje, o sea, una caja pues no, no es que pese mucho, pero pues también es importante incluir el peso con la caja del producto.
y las dimensiones, que son las medidas del embalaje que estábamos revisando hace un momento. Y acá hacemos el cálculo, podemos entregar el volumen, que es el ejercicio que acabamos de hacer. Largo por ancho por alto en centímetros sobre 5.000 o sobre 6.000, si es para carga en este caso. Y lo mismo, a qué dirección vamos a entregar en destino. Vamos a requerir aduana de importación, sí o no, y cualquier información adicional que ustedes quieran suministrarle a esa empresa. Entonces este cuadrito les va a quedar y es un formato que ya después de diligenciarlo simplemente lo reenvían a 2, 3 empresas para que les puedan entregar una cotización. ¿Listo? Entonces ya aquí venimos a contarles sobre las diferentes herramientas logísticas que ProColombia ha desarrollado para facilitar este proceso. Entonces, ustedes pueden Papi, hay ingresar, una pregunta dale. antes de que entremos a las herramientas. Nos pregunta Carolina Tovar, actualmente vivo en Estados Unidos, hago todo en Colombia y vendo en Estados Unidos directamente a cliente final. Quiero traer un buen inventario para enviarlo desde acá. En ese caso, ¿cómo sería la exportación? Pues eso depende del volumen que vayas a exportar, pero digamos que en ese caso, si quieres tener un inventario, puede que el courier se te quede chiquito, por decirlo así. En courier hay que hacer el comparativo, pero digamos que estamos hablando de máximo 200, 300 kilos por courier que puedas enviar. Ya si es superior a ese valor, incluso con la salvedad y el asterisco, que también compares carga con courier cuando son 200 o 300 kilos, simplemente tendrías que contratar una agencia de carga internacional, que ya vamos a ver algunas opciones de cómo encontrar ese aliado y llevarlo pues hasta Estados Unidos. Tienes una ventaja y es que si estás en Estados Unidos, seguramente cuentas con una compañía registrada allá que va a poderse encargar de esa importación. Los operadores logísticos o agencias de carga normalmente cuentan con oficinas propias en la mayoría de países o tienen aliados que te pueden ayudar a ofrecerte ese servicio de fulfillment, como se llama, y es almacenarlo y finalmente adecuarlo para la distribución final. O sea, es decir, enviaste, voy a dar un ejemplo, no sé, 1 tonelada de carga y esa tonelada de carga luego la vas a redistribuir a diferentes estados en Estados Unidos, diferentes direcciones, no sé qué, pues se encarga ya como de esa última milla o de esa distribución a nivel nacional y local, si así se requiriera. Entonces, la exportación, eh, pues de alguna manera podría ser, pues tú encargarte de casi que absolutamente todo o coordinar con esos exportadores para que te lo dejen en el lugar que a ti más te convenga y de ahí para allá tú encargarte de hacerlo. No sé si ahí respondí tu inquietud. Sí, dice que sería como si fuera una venta de su compañía SAS en Colombia a su compañía LLC en Estados Unidos. Ah, sí, sería una venta intercompany, sí, de tu compañía a tu compañía. Sí, se puede realizar de esa manera, claro que sí. Listo. Entonces, las herramientas logísticas pueden ingresar. Espérame que acá estaba cargando el videito. Un segundo otra vez. Ustedes ingresan a colombiatrade.com.co, que es el portal de exportadores, y en ese portal tenemos una sección, un módulo exclusivo para logística. Dentro de ese módulo van a encontrar cada una de las herramientas que tenemos a su disposición. Entonces empecemos a revisarlas una por una. La primera es el directorio logístico. Entonces, hoy contamos con un directorio que tiene registradas más de 1.000 empresas. ¿Qué tipo de empresas van a encontrar ahí? Las famosas agencias de carga internacional de las que hemos venido hablando, las agencias de aduanas, operadores logísticos, empresas de empaque y embalaje, empresas de transporte terrestre, certificadoras. Bueno, hay una serie de diferentes categorías donde, de acuerdo a su necesidad, van a poder encontrar un listado, una o más empresas con la que pueden cotizar en estos servicios. ¿Qué es importante para seleccionar las empresas? Lo que ya les había mencionado, muy importante es la experiencia en el mercado destino, que tengan clientes que ya hayan trabajado a ese mercado, ya hayan exportado a ese país, que manejen también el tipo de producto que ustedes tienen, porque eso les permite, ya conocen la reglamentación tanto en Colombia como en destino, facilita y fluye más, digamos, la operación de comercio exterior. También que tengan certificaciones de seguridad en la cadena de suministro. Entonces hay certificaciones como seguramente lo han escuchado, pero está el BASC, que es una certificación privada. Está OEA, que es el operador económico autorizado. Está ISO 28000. Entonces, de la manera en que yo blindo
mi cadena de suministro para que no ocurra ningún caso de contaminación de carga con narcóticos, es no solamente yo como empresa implementar unas medidas, tener, no sé, cámaras de seguridad, control de acceso, polígrafo a mis empleados, no sé, una serie de medidas. Yo también tengo que garantizar que con los proveedores con los que estoy trabajando también implementen ese tipo de medidas. Y eso se logra a través de las diferentes certificaciones que les acabo de mencionar. No es que sea una obligación, es simplemente una sugerencia. La buena noticia es que la mayoría de agencias de carga y de agencias de aduana, casi todas cuentan con estas certificaciones de seguridad. Pero igual validarlo, preguntar y pues aprovechar esos beneficios que les van a dar finalmente a ustedes seguridad. Ahora también contamos con un tablero de rutas y tarifas disponibles en este mismo portal. Acá ustedes van a poder hacer una autoconsulta para identificar cuál es la conectividad aérea desde Colombia al país destino de su interés. Entonces, por ejemplo, si vamos a llegar a Estados Unidos, ¿qué aerolíneas llegan a Estados Unidos? ¿A cuál va a ser el aeropuerto? Tenemos diferentes aeropuertos, hay una variedad muy amplia, pero digamos que ahí podemos saber cada una de las aerolíneas, si son de pasajeros, si son cargueros, qué frecuencia, qué días de la semana tienen vuelos. Toda esa información es indispensable para planear su operación. También podemos, si quisiéramos ver ya son envíos con mayor volumen, entonces tenemos la opción de revisar directamente en las páginas de las navieras esas rutas con ese origen y destino y monitorear entonces cuál es el tiempo de tránsito, si es una ruta directa o es en conexión. Y finalmente, si tenemos, ahí está la opción para registrarse con usuario y clave directamente ustedes en las páginas de las navieras para hacer estas consultas. También tenemos a su disposición más de 100 perfiles logísticos de exportación por país, donde ya está esta información resumida de esa conectividad aérea, de esa conectividad marítima, links de interés de las entidades oficiales en destino, cuáles son los requisitos documentales para envíos de productos a estos mercados. Entonces también los invitamos a que este tipo de documentos con perfil logístico se vuelva una herramienta frecuente de consulta para ustedes como empresarios. Antes de tener una reunión con un cliente, revisemos. A veces mi comprador conoce muy bien el mercado porque ya tiene otro tipo de proveedores en Colombia, a veces no sabe ni siquiera si hay rutas o no hay rutas. Entonces es bueno que ustedes como empresarios tengan esa información a la mano y lo orienten de ser necesario. Muchas veces ellos nos dan cátedra y tienen más información que nosotros, pero también es bueno que nosotros estemos enterados de cómo se conecta Colombia con el mundo. Daticos curiosos para contarles, por ejemplo, el aeropuerto El Dorado es el principal aeropuerto de carga de Latinoamérica, es el tercero en pasajeros. Entonces, toda esa información también nos da seguridad a un comprador de lo que es Colombia en términos de logística y además de ya el buen nombre que tienen las confecciones colombianas a nivel internacional. Entonces, todo eso nos ayuda. Lo mismo, el puerto de Cartagena es el puerto más eficiente de contenedores a nivel Latinoamérica. Entonces, todo eso, el quinto a nivel mundial, todo eso sorprende y nos permite tener una conectividad muy amplia, tiempos de tránsito competitivos, costos competitivos, pero todo esto es negociable bajo términos de volumen, de frecuencia y de cada uno de los casos que pues ustedes tengan y de las condiciones de sus embarques. Y finalmente tenemos la famosa herramienta que es el simulador de costos logísticos. Entonces, esta herramienta es digamos como que una matriz de costeo internacional en un software gratuito que tenemos a su disposición dentro del portal de exportadores. Y que los invitamos, obviamente, después de esta sesión a que ingresen, se registren, solamente requieren una información básica pues, de su compañía y ya empiecen a hacer las simulaciones de costos. Esto es más que todo para embarques de carga, o sea, cuando pasamos de courier a carga aérea o a carga marítima consolidada o contenedor completo. Para hacer un envío de courier, pues yo no les sugiero esta herramienta porque pues es mucho más robusta, tiene una cantidad de variables asociadas que en un courier pues muy seguramente no las necesite detallar de tal manera porque la tarifa es un puerta a puerta. Entonces, en un courier me van a cobrar, me van a decir que vale tanto por kilo y adicionalmente me van a dar un costo adicional de recargo por combustible y un seguro. Y que ese seguro depende de qué, del valor declarado de la mercancía. Entonces, así está configurada más o menos una tarifa de un courier o la de DHL, la de FedEx y demás. Entonces, para que
no se desgasten de pronto cuando esa es la opción para ustedes. Pero si ya quieren comparar, por ejemplo, si me quiero ir en aéreo, en carga aérea, pero también me quiero ir em, puede ser consolidado marítimo o contenedor completo, puedo comparar hasta 4 alternativas de transporte. O si quiero ver una ruta Bogotá-Miami versus Medellín-Miami, o sea, no sé, ese tipo de cosas sí la pueden hacer dentro del simulador y para eso está diseñado, para hacer ese tipo de comparativos. Ya ahorita les muestro un poco rápidamente la herramienta. También contarles que desde ProColombia tenemos un programa que se llama Alianza Logísticas de Transporte, donde hemos generado convenios, acuerdos entre ProColombia y las 7 empresas que ven acá en pantalla para poder ofrecerles a ustedes como exportadores tarifas preferenciales, unos descuentos. Estos descuentos varían entre un 40, un 60% o más, depende de la compañía con la que seleccionen y de alguna manera también algunas lo tienen sujeto a número de envíos por compañía, otras no importa si envías una única vez en el año, tienes ese descuento asegurado porque fue diseñado para ayudar a las empresas a poder abrir nuevos mercados, a enviar sus muestras y también hoy permite apalancar a aquellas empresas que su modelo de negocio se estructura bajo el e-commerce o el comercio electrónico transfronterizo. Algunas de estas compañías, por ejemplo, DHL, tiene un tarifario exclusivo para e-commerce, otras tienen que validar y revisar directamente qué tarifas competitivas les pueden ofrecer cuando esa es su modalidad. ¿Y qué les sugerimos acá? Hay que comparar las tarifas, obviamente, eso es un mensaje que hay que reiterar siempre. Hay unas empresas que son más competitivas si quiero llegar a Estados Unidos, otras son más competitivas si quiero llegar, por ejemplo, a Latinoamérica o a Centroamérica y Caribe, otras en Europa, otras en Asia. Ustedes pueden tener cuenta abierta con más de una de las compañías. Ya es decisión y un tema de estar monitoreando esas tarifas de las empresas. Y obviamente el valor agregado, que es el servicio al cliente, ¿no? Esas respuestas que les decía de ayúdeme a validar los requisitos en destino, que no es que me llame el DHL y me diga la carga está retenida y usted no adjuntó un papel o usted no sabía que el destinatario tenía que ser una empresa y no una persona natural. Ese tipo de casos es donde necesitamos realmente el apoyo y el valor agregado pues, de esta compañía para que lo tengan en el radar. Esto tiene vigencia de un año y es prorrogable. Se aplica para empresas que estén en un plan de trabajo activo con ProColombia. Su asesor en ProColombia les activa el beneficio en nuestro CRM, reciben un correo electrónico de confirmación y con ese correo electrónico de confirmación van a encontrar el consecutivo, que es un código único por compañía, y un link que los direcciona a un PDF con los datos de contacto de cada una de estas compañías. ¿Qué más les cuento? No, pues eso sería en términos Hay, generales, Sandrita. sí, no, hay para complementar a Aura sobre esta alianza. Las 50 empresas que están dentro del programa se van a ver beneficiadas de esta alianza. Estamos en el proceso y en el trámite del registro para, para hacerlas, digamos, parte de este convenio. Entonces, recibirán esta información en el momento que ya ese registro quede, digamos, al día para poderlo, pues, tener y que ustedes lo tengan a disposición. Perfecto, listo. Bueno, aquí ya cerramos como la parte, Auri, dime, preguntan, ¿esta alianza también sirve para envíos nacionales, ejemplo, con coordinadora? no lo tenemos negociado de esa manera porque pues a nosotros promover el tema de exportaciones no lo incluimos. Algunos de ellos sí aplican, por ejemplo, para IMPO, pero pues seguramente ya con la conversación directa con coordinadora diciéndole que son una cuenta de ProColombia, tal vez hagan alguna excepción, pero no es que esté en el marco pues, de la negociación que ya tenemos con ellos. Así es, perfecto. Listo. Aquí ya cerramos como la información general. Ya Ahí ahorita vamos tengo a... un micrófono No, abierto. es que es alguien que está acá en mi ¿Ah, oficina. sí? Ah, Espera, perdón, Auri, listo. espérame un segundito. Bueno, entonces ahorita hablemos de las modalidades de exportación. Dijimos con Sandra que pues queríamos plantearles algún caso, que en este caso es de Estados Unidos, y ver cuáles son las modalidades de exportación que tenemos disponibles. Una es la exportación por tráfico postal y envíos urgentes, que tenemos más o menos hasta 50 kilos por pieza, de envíos expresos. Y ahí me siguen escuchando bien.
Hay un poquito de ruido atrás, pero te escuchamos bien. Se entiende que es lo importante. Ok, bueno. Y la otra está la exportación por carga aérea o marítima y finalmente también exportaciones temporales. Entonces, la idea es que ustedes tengan en el radar estas tres opciones que tienen. Todo va a depender del volumen de carga, del modelo de negocio y demás. Y acá, viendo ya específicamente el tema de Estados Unidos, tenemos tres aspectos para tener en cuenta de modalidades de ingreso. El primero es el envío de valor de minimis, de bajo valor. Entonces, en Estados Unidos, uno puede ingresar sin pago de impuestos, cero pago de impuestos, sin necesidad de certificado de origen, solamente lo que ingrese por tráfico postal y envíos urgentes, hasta $800. Entonces, esto es muy bueno y esto precisamente promueve el comercio electrónico porque yo puedo hacer varios envíos, cada uno de $800. Entonces, no hay pago de impuestos, ni siquiera DHL tiene que pagar por mí, el valor es cero. ¿Listo? Un proceso Ah, simplificado de exportación. Dime. y ahí las empresas tienen algún cupo, digamos, al año de esos envíos o es ilimitado, digamos, varios envíos de $800 que pueda, digamos, hacer la empresa. Ya vamos a ver algunas condiciones en otra diapositiva que tengo específica para el caso del de minimis, donde podemos ver algunas limitaciones. Ahora, está la siguiente modalidad, que es el envío urgente con pago de derechos. Entonces, embarques que estén superan los $800, pero no superan los $2.500. Ahí el courier puede actuar por mí ante la aduana, hacer como lo que ellos llaman el Importer of Record para pagar esos impuestos en destino y sigue siendo un proceso simplificado de exportación. ¿Listo? O puedo hacer una entrada formal a Estados Unidos. Entonces son embarques con valor superior a $2.500. Quiere decir que superior a ese monto, ya sí o sí necesito un broker aduanero en destino, un importador registrado y pues me puedo yo como empresa en Colombia registrarme en Estados Unidos, ese se llama el Foreign Importer of Record, o sea, un importador foráneo en Estados Unidos. Entonces, eso se puede hacer, como les digo, cada país varía, tiene esa facilidad o esa flexibilidad, pero no todos los mercados lo permiten. O en el caso, por ejemplo, de la compañera que nos contaba que ella tiene una compañía, en Estados Unidos, pues ella ya puede actuar directamente ante la aduana de Estados Unidos. Entonces, para que tengan esto en el radar y que hay diferentes modalidades de ingreso dependiendo del valor declarado del producto. Y finalmente, aquí contarles la parte bueno, y ahorita viene lo del de minimis. Cuando yo exporto por tráfico postal y envíos urgentes, estamos hablando de correspondencia, paquetes postales, algo que requiera ágil entrega. Y obviamente cuando se refieren al intermediario de las modalidades de DHL, FedEx, lo que yo les decía, ellos presentan una solicitud de autorización de embarque que registra de manera individualizada la información de las guías, pero al final sale algo consolidado con todos los paquetes que sacaron. Y es una exportación definitiva con embarque único. Por ejemplo, para el caso de Colombia a Estados Unidos, estamos hablando que los tiempos de tránsito están entre un día para Miami o resto de Estados Unidos de 2 a 3 días, más o menos. Estos tiempos solamente estamos hablando del tránsito como tal, no contempla cualquier demora que se pueda generar en destino, el proceso o incluso que ustedes se demoren en pagar los impuestos a que hubiere lugar, si es el caso. Nuevamente para el tema del de minimis, acá es básicamente, como les decía, menor o igual a $800, no paga impuestos, no hay arancel, no requiere certificado de origen. Es un paquete por persona por día, que era una parte de lo que me preguntabas, Sandrita, porque, por ejemplo, si yo envío 2 o 3 paquetes el mismo día al mismo destinatario, pues lo que va a hacer la aduana es consolidarlo. Y pues ya no van a ser 800, sino, no sé, $2.100, un ejemplo. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Sin embargo, ya de ahí para allá es como una recomendación que hacen los courier de esa diferenciación en días. De resto, no he escuchado que haya un límite adicional o un cupo. Sin embargo, importante validarlo con ellos. Pero es precisamente una, digamos, modalidad que está diseñada, un beneficio para promover el comercio electrónico. Y acá les dejo un link donde pueden revisar
el de minimis no solamente en Estados Unidos, sino en todos los países que tienen establecido este régimen. Ahora, que es muy importante, y es que hay algunos, bueno, no aplica para ustedes porque todos están como en el negocio del sistema moda, pero algunos productos que estén sujetos a restricciones administrativas, vistos buenos, como medicinas, alimentos, etcétera, pues, o joyería, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene tema de joyería, sí puede tener algunas restricciones y de pronto no aplique el beneficio. Ahora, luego, si ya definitivamente lo que hablábamos, se me quedó chiquito el courier, no me funciona, es mayor volumen, necesito más frecuencia, quiero tener inventario en destino, bueno, todas las opciones que hemos visto. Entonces tenemos exportación como carga. Y acá también sigue siendo una exportación definitiva con embarque único, datos definitivos. Y a través de esto también puedo incluso enviar muestras sin valor comercial también. Y puedo hacer también una exportación temporal para reimportación en el mismo estado. ¿Qué se sugiere en este caso? Dependiendo, pues que ustedes definan ese término de negociación y ya ustedes definirán si es aéreo o marítimo, dependiendo del volumen. También quería contarles el tema de viajeros, porque puede llegar a ser común en este negocio y que ustedes sepan que existe una modalidad de exportación temporal realizada por viajeros enmarcada en el Estatuto Aduanero colombiano. Sin embargo, quiere decir cuando es una exportación temporal para que la utilicen, por ejemplo, para su participación en ferias. Eso lo que contempla es que 10 vestidos que salieron, 10 vestidos que vuelven a entrar, o 10 vestidos que salieron, 10 vestidos que se quedaron allá, pero no está asociado a una venta de producto ni nada, simplemente para exposición y demás. Cuando necesito hacer una venta de productos, hacer una exportación temporal, puedo entonces decir, saqué 10 vestidos, vendí 5 y me devuelvo con 5. Entonces, esos 5 los cambio a exportación definitiva y de pronto puedo necesitar la ayuda de una agencia de aduanas para cambiar esa modalidad y legalizar el dinero de esos 5 vestidos y pues digamos que la salida definitiva pues de esos 5 vestidos, para que lo tengan ahí en el radar, esa opción que pues permite la legislación. Y acá les dejé pues también los contactos de las empresas de courier, que es el correo que van a recibir tan pronto se les active el beneficio, pero pues ya también los van a tener acá como un poco más a la mano para su revisión. Y ya ahorita viene el taller, pero antes del taller alisten sus celulares. Quería mostrarles la herramienta del simulador de costos un poquito más grande. Esta es la herramienta del simulador de costos logísticos. ¿Qué les dice a ustedes? Debo tener a la mano la información del embarque, las cantidades, el peso, el volumen, tener claridad del origen y destino de la carga, cotizaciones de quién, de una agencia de aduanas, de una agencia de carga internacional, tener claridad de cuáles son las certificaciones o los permisos aplicables para poder exportar ese producto y qué intermediación, qué costo pues me cobra mi banco comercial por recibir o por legalizar esas divisas. Entonces, no sé si me pagaron siempre hay unos descuentos, unas tarifas, o si, por ejemplo, fuera una carta de crédito u otro tipo de medio de pago que puede llegar a tener comisiones adicionales en los bancos. Entonces, también va a contemplarlo dentro del costeo. Y acá voy a abrir básicamente voy a abrir una simulación como para que ustedes vean cómo funciona muy rápidamente para dar paso como a preguntas. Entonces, lo primero es información general, en qué término de negociación voy a vender, cuál es mi forma de pago, cuál es el plazo de pago, fechas, tasas de cambio. Acá que es importante frente a la tasa de cambio es que ustedes, es un error frecuente, mi vestido vale 100.000 pesos y la TRM hoy está a 4.000, entonces 100 entre 4 y ese ya es mi valor en dólares. Tienen que revisar o les sugerimos primero un histórico de la TRM y también revisar las tasas de compra y venta de los bancos, que es finalmente la que me van a generar. Entonces, cubrirme un poco, es decir, estar pensando que si el dólar baja y recibo menos dólares de lo esperado, pues yo pueda estar cubierta un poco y finalmente reciba el valor final en pesos que yo espero tener. ¿Listo? La tasa de interés es, digamos, lo que me puede estar rentando el dinero en el tiempo. Entonces, no sé, mi embarque valía $10.000, me puede rentar los $10.000 en un CDT, tanto por ciento. Entonces, es un tema que llamamos acá costo de oportunidad. Luego, el seguro internacional, ¿cuánto me están cobrando?
Y normalmente el seguro internacional funciona un porcentaje sobre el valor declarado del producto y hay una tarifa mínima, es decir, que si yo multiplico este valor por el valor declarado del producto y me da menos de 320.000 pesos, me van a cobrar 320.000 pesos. ¿Listo? Acá es el tema de las cantidades, los productos, la unidad comercial, el valor por la unidad comercial, las dimensiones, los pesos, el valor en pesos, el valor en dólares, toda esta información pues que nosotros vamos a registrar dentro de la matriz. Entonces en este caso hay un ejemplo de pantalones y camisetas, cada una por 24 unidades, 40 unidades, voy a enviar 200. Es como básicamente cada uno de ustedes va a ingresar la información de su empaque y demás. Y luego salgo desde Colombia, voy para Estados Unidos. Soy en Medellín y voy para Miami. Como yo les mencionaba, podemos comparar hasta 4 alternativas de transporte. Entonces tenemos una primera que es marítima consolidada y otra que es marítima contenedor completo. Luego viene ya la matriz de los 3 etapas. País exportador, tránsito internacional, país importador. ¿Listo? Y en cada una de estas van a haber unos costos asociados. Empezamos por el empaque, por el embalaje, unitarización, transporte, agencia de aduana de exportación. Entonces, toda esa información es la que ustedes recopilan a través de ¿qué? De las cotizaciones de una agencia de aduanas y de una agencia de carga ya para finalmente el transporte internacional que tenemos acá. Y seguro. Y ya luego manipulaciones que se generen en el destino, si yo finalmente voy a ir hasta allá. Y gastos en el país importador, sí lo mismo, si yo me voy a comprometer a ir hasta allá. La matriz le va a permitir incluir costos en dólares, en pesos, hacer la conversión automática, e incluir los días asociados pues a cada una de estas actividades. Esto así funciona la matriz, es diligenciando, no es que esté ya precargada la información, de pronto para que haya claridad frente a eso. No sé ya hasta aquí si hay alguna pregunta. Bueno, la matriz le permite hacer evaluar pues ya al final el costo total por alternativa, incluir, por ejemplo, porcentajes de intermediación que aplique. Esto ya lo sabe, es el comprador el que le dice, no, pues yo realmente quiero hacer un análisis de competitividad de mi producto en el mercado, si ya puesto en góndola o digamos ya en el almacén, en el gancho colgado allá, cuánto vale. Entonces yo puedo hacer una búsqueda en internet de ver cuánto vale un producto similar, marcas similares o parecidas a lo que yo estoy ofreciendo a mis valores o a todo lo que yo le puedo ofrecer a mi cliente, a la experiencia de mi cliente. Entonces yo puedo decir, bueno, finalmente ese producto ya en Estados Unidos, en el gancho, en el almacén, vale tanto. Y el mío me está saliendo con logística en tanto. Bueno, ¿soy competitivo o no soy competitivo? O me tengo que enfocar en un mercado mucho más top porque estoy por fuera del precio y a ese tipo de tiendas no voy a llegar. Entonces, la herramienta les permite llegar hasta ese nivel de detalle y finalmente calcular ese precio de venta final al consumidor. Y pueden generar la cotización, que en este caso, si funciona la herramienta, pues una acá le puede cargar el logo, una información general de los datos de la compañía, dirección, teléfono, etcétera, y generar la cotización, que es como la pueden ver en este momento acá. Y esto, pues básicamente es una herramienta que les va a dar agilidad en tiempos de respuesta a esos compradores internacionales, rápidamente cuánto le puede llegar a costar ese producto. Entonces, ya acá termina como esta parte que les queríamos contar muy, pues digamos, general. No sé qué preguntas hay antes de pasar al Sí, quiz. hay dos, Auri. ¿Cómo son las modalidades de ingreso a Europa? O sea, ¿funcionan igual que las de Estados Unidos que mostraste en el ejemplo? Ya. En Europa tenemos un tema y es que ellos se pueden ingresar hasta 150 euros con el de minimis, pero resulta que en el VAT o el IVA ellos desmontaron y valga lo que valga, hay que pagar impuestos. Entonces hay que tener claridad de eso. Si es por courier, nuevamente, DHL paga por mí, pero en realidad no, siempre, como hay que hacer un pago siempre de impuestos, ya no tenemos ese tema de los 2.500 y demás, sino que tengo que ver si soy capaz o no de pagar los impuestos o que se encargue el cliente definitivamente de hacer ese pago en destino. Pero básicamente el de minimis son 150, no hay de minimis para IVA. En el caso de la Unión Europea, la ventaja es que ustedes pueden hacer una declaración de origen en factura con un texto que ya está sugerido en el acuerdo comercial si no supera los 6.000 euros. Y
ya ahí están exentos, digamos, del arancel. El IVA, sí o sí hay que pagarlo. Y cuando supera los 6.000 euros, pues hay que tener el formato de circulación EUR 1 que se tramita a través de Muisca, que es la plataforma de la DIAN. Hay que seleccionar los criterios de origen, analizar la regla de origen. Europa y Estados Unidos son bastante exigentes con el tema de reglas de origen para confecciones, textiles y confecciones, entonces hay que revisar eso en detalle. Para el caso de Estados Unidos, ahora que está hablando de certificado de origen, en Estados Unidos es una autocertificación firmada por el exportador con un formato sugerido de la DIAN. Entonces es muy sencillo de diligenciar. La diferencia con el de Unión Europea es que es una plataforma específica y debe ir firmada por la autoridad aduanera, o sea, es decir, por la DIAN. Y se hace un certificado de origen por embarque. La agencia de aduanas, si ustedes se sienten de pronto que no sé, les parece complejo el diligenciamiento de la información, este tipo de cosas, pues la agencia de aduanas puede hacerlo por ustedes, cobra obviamente. Igual la información tienen que suministrarla a ustedes porque ustedes son los que conocen su producto, qué insumos utilizan y demás. Entonces, en la Unión Europea tenemos ese tema. ¿Qué más les puedo contar de Europa? No, creo que eso en términos generales. Igual ahí Mira, siempre es importante que validen los requisitos, toda la información antes de envío, con la suficiente anticipación, no una semana antes de enviar. A perdón, a Europa estamos hablando de tiempos de tránsito promedio. Si es courier, estamos hablando de cuatro días más o menos de tiempo de tránsito en courier. listo, Auri. Nos preguntan si llevamos muestras cuando viajamos a ferias, ¿cómo se hace el trámite para registro de las muestras que salen y las que entran? ¿Se hace en el aeropuerto? Sí, o sea, depende. Uno puede enviar las muestras nuevamente por las tres opciones que les mencionaba ahorita. Yo puedo decirle a DHL, envíeme unas muestras y mi factura va a decir que es una muestra sin valor comercial. Quiere decir que no voy a recibir divisas por eso. No puede estar en valor cero porque pues las aduanas siempre están viendo cómo cobrar. Entonces, importantísimo. Obviamente no es un valor comercial, es un valor, no sé, de producción o demás. Y pues es importante revisar en el país destino si hay alguna restricción. Por ejemplo, en Colombia más de 6 unidades de la misma referencia, o por ejemplo en prendas de vestir hay ciertos temas de marcas que no reflejan intención comercial. Hay que revisar muy bien. Estados Unidos, por ejemplo, es súper exigente con ese tema de muestras. Yo he visto casos donde mande 2 zapatos izquierdos, perfore el zapato, póngale una marca que no puedas hacer que se pueda poner. O sea, hay casos excepcionales. No es una información, digamos, que podamos compartirla que esté así, sino que ahí es donde cobra relevancia el aliado logístico. Entonces, DHL, mire, voy a enviar este producto, identifica con esta partida arancelaria, son unas muestras, llevo tantas. Él te dirá, es mucho, es poco, entra, no entra. Entonces, courier es una opción. Agencia de carga es otra opción también, pero pues no creo que sea el caso. Y finalmente la modalidad de viajeros, que era la que les estaba contando. El trámite, más que en Colombia, puede ser en destino de notificar la carga que estoy llevando, tener a la mano pues información, no sé, estoy participando en una feria, estoy participando en una rueda de negocios, o sea, como algo que demuestre por qué estás llevando ese producto. Ahora bien, en la práctica, pero pues esto no es lo recomendable, esto es como de suerte, ¿no? Si me preguntan por qué llevo tanta ropa, o si no me preguntan por qué llevo tanta ropa. Pero entonces lo ideal es que sepan que la modalidad está prevista en el Estatuto Aduanero y si yo necesito sacarla, pues de alguna manera no necesito hacer mayor trámite porque a la DIAN no le interesa lo que salga, le interesa lo que entre. Entonces, a veces lo que yo tengo que hacer, si yo sé que es susceptible de devolverse ese producto, es donde tengo que avisarle a la DIAN acá en Colombia. Estoy sacando 5 vestidos de baños que están etiquetados con este serial, o sea, que sean plenamente identificables y si yo luego devuelvo esos 6 vestidos de baño, no me cobren impuestos. Ustedes dirán, pero ¿cómo así que me van a cobrar impuestos? Pues sí, porque es un producto que está ingresando al país otra vez. Entonces, ahí donde yo tengo que demostrar que salí bajo una modalidad temporal y que estoy regresando con el producto. Cuando no regresa, pues a la DIAN al final no le interesa ni les va a decir. Entonces, es bueno tener claridad de, ¿es susceptible a regresarse? Sí, a retornar al país, sí o no, dependiendo de eso. ¿Voy a vender? Sí o no. Entonces, eso también hace que yo evalúe si necesito o no una agencia de aduanas que me ayude a cambiar la modalidad.
Esos son como los escenarios posibles para lo de las muestras. Perfecto, Auri. Y la última que tenemos en el chat es cuando se vende a Europa, ¿hay que enviar obligatoriamente siempre facturas o comprobantes de pago? ¿Cómo así? No entendí la pregunta. Cuando se vende a Europa, o sea, la factura comercial se constituye en un documento soporte para cualquier país, no solo Europa. O sea, yo necesito adjuntar una factura comercial e incluso lo que les mencionaba, en el caso de Europa, dentro de la factura es donde voy a incluir ese texto que me exime del pago de impuestos. Entonces es donde dice el exportador colombiano certifica que el producto es de origen colombiano, no sé qué, bajo la gravedad de juramento. Bueno, hay un texto ya definido. Eso va dentro de la factura comercial, o sea, debe ir esa leyenda. Entonces la factura sí o sí, o sea, para poder, incluso el courier, que es un proceso simplificado, te exige factura comercial. Entonces sí o sí tiene que ir, pero no sé a qué se refieren con tema de pago, no sé si es otro tema. No, ya que le respondiste perfectamente con eso que nos compartes. Ah, bueno, perfecto. Listo, Aurea, sí puedes seguir. Dale, entonces, déjame un segundito que no puedo ver acá esto. La idea ahora es que tengan a la mano sus celulares y podamos hacer el ejercicio en Menti. Entonces, bueno, te vuelvo a compartir. Ah, bueno, espérate, mando por el chat. No mentiras. Creo que la mayoría podrían. Espérense un segundito. Vamos a copiar. Menti. Entonces pueden ingresar. Y ahorita les pongo un código QR que pueden escanear para que de pronto sea más sencillo. Pero en el chat les voy a ir poniendo el link menti.com y les pido un código que es 2375 2375 78. Y otra vez vuelvo y comparto pantalla. Entonces, acá está el código QR que pueden escanear para ingresar al test, a la evaluación. ¿Listo? ¿Lo escanearon? Si no, están también los datos, el hipervínculo está en el chat e igualmente el código. Te voy a dejarlo un segundito más y paso a ver cuántos ya se han conectado, han logrado conectarse. Una pregunta, ¿uno le pide el nombre o solamente? Ah, no, ya. Todavía creo que no hemos llegado a esa parte, pero si les piden nombre, mejor ponerlo, para que sepamos realmente quién estuvo. Si no quieren poner el nombre y quieren pasar como incógnitos, también pueden dejar el que por default la aplicación les asigna. Asigna como una especie de emoji, como un avatar, como una cosita así, y ya te pide el nombre. ¿Cuántas personas tenemos conectadas? 55. Todavía faltan bastante. ¿Quieren que vuelva a proyectar el QR o va a proyectar el QR, por si acaso? Dale, pueden ahí tener dos opciones, o escanear el QR o en el chat está el link de la página con el numerito o el código de ingreso. Ahora estás en mute. Ay, perdón. Les decía que vamos a iniciar, que ya tenemos algo de quórum y que cómo funciona la dinámica. Son 5 preguntas. Gana puntos la persona que conteste de manera correcta, pero también el que conteste más rápido. Entonces hay que ser muy ágiles en el tema. Entonces vamos a iniciar.
¿Cuáles son las etapas que se deben tener en cuenta en el costeo internacional? Las famosas 3 etapas. País de origen, tránsito internacional y país destino, transporte local, gastos portuarios y mercado objetivo, mercado nacional e internacional. Yo creo que esta está, mejor dicho, este es un bono. Perfecto. País de origen, tránsito internacional y país destino. Transporte local, gastos portuarios y mercado objetivo, pues no estaría correcta. Transporte local y gastos portuarios estarían incluidos en los gastos del país de origen. Listo, perfecto, vamos bien. Vamos a ver quién va punteando, liderando el podio. No quisieron poner el nombre por lo que veo. Bueno, está Shami y Agent X9. Ok, y Metal. Bueno, listo. Segunda pregunta. Indique la regla Incoterms que representa mayores obligaciones para el vendedor. CIF, DDP, Exports o DAP. Mayores obligaciones, todo pagado, incluso los derechos. ¿Cuál será esa? Exactamente, DDP. CIF, acordémonos que CIF estoy pagando hasta llegar o ese transporte internacional aéreo marítimo para llegar al país destino, pero no me encargo de nada más en destino, ni pago de impuestos, ni transporte hasta la oficina de mi cliente o la bodega de mi cliente, gastos portuarios, o sea, no estoy encargado de nada en destino, entonces por eso no sería el CIF. Exports, no, esa es la de menor responsabilidad, entrego en mi fábrica. DAP todavía no tiene no tiene los derechos pagados, o sea, la parte de la nacionalización en destino, por eso es DDP. Bueno, iremos el podio. Dayana, muy bien. Y Metal. Listo. Tercera pregunta. En los términos C, ¿dónde se transfiere el riesgo de vendedor a comprador? Acuérdense que yo les dije que ayer era diferente. Puerto, lugar de llegada, puerto, lugar de embarque en Colombia. Cuando sale de las instalaciones del vendedor, ninguna de las anteriores. Esta es una cascarita, pero esperemos que les vaya bien. Bueno, algunos esa parte la alcanzaron a escuchar muy atentamente. Entonces, lo que les decía, en los términos C, el costo es hasta el puerto o aeropuerto en destino. Yo pago ese costo hasta allá, pero el riesgo lo transfiero en origen, en puerto o aeropuerto en Colombia. Por eso les ponía el ejemplo que cuando yo contrato la póliza de seguro, el tomador es el exportador o vendedor, pero el asegurado es el comprador. Entonces, sí pago el costo hasta el puerto o lugar de llegada, pero mi transferencia de riesgo va en Colombia. Si pasa algo mientras el transporte internacional, no es mi responsabilidad. ¿Listo? Perfecto. Cuarta. Dayana punteando. Watson. Perfecto. Cuarta. Nos quedan solo 2 preguntas. Gracias por participar. Indique la herramienta desarrollada por ProColombia donde puede costear su exportación. Rutas y tarifas, simulador de costos logísticos, directorio logístico. Esa está también muy fácil. Súper, buenísimo. En el directorio podemos conseguir esos proveedores que nos pueden cotizar la operación. En el rutas y tarifas podemos llegar a tener alguna información referencial, pero es el simulador que integra pues toda la matriz de costeo internacional. Listo. Siguen Dayana y Watson liderando el podio. La última pregunta, antes de que se duerman.
El precio de exportación puede considerarse como una fórmula o algo estático, verdadero o falso. Perfecto, es falso. Ya lo dijimos que es un proceso dinámico, que no es una fórmula. Lamentablemente no existe una fórmula única para poderlos ayudar a costear su exportación. Bueno, Sandra, esto era toda la información. Empresarios, muchas gracias por la atención. Cualquier pregunta adicional, pues estamos atentos. Los 3 minutos que quedan, pues en honor al tiempo de todos, pero pues acá estoy disponible si necesitan aclarar algo más. Muchas gracias, Aura, por tu tiempo, por el espacio y por toda la información que nos transmitiste tan valiosa para los empresarios. De verdad, muchas gracias. Ya con esto, pues daríamos finalizado nuestros workshops que hacen parte del programa Compro Colombia y la asociación. Mil gracias a todos por asistir. Estaremos enviando a través de la asociación las memorias de esta sesión para que puedan tener también, digamos, de soporte la grabación y puedan tener las memorias como para futuros ejercicios. Entonces, muchas gracias a todos y feliz tarde. Gracias, Marcela, también por tu apoyo. Dale, Y mil seguimos. gracias a todos. Muchas Y nada, gracias. también les quería decir, con los 50 seleccionados probablemente vayamos a hacer un webinar más informativo, más de la logística, de esas dudas de compradores que ustedes tienen, de horarios, de días. Probablemente lo estemos citando en una semana por tarde, ya como más del detalle de la operación, de lo que va a suceder, agenda, cómo va a funcionar todo ese tema, porque sé que muchos nos han estado preguntando. Entonces, mil gracias a todos y ya, eso sería todo por hoy. Muchas Gracias, feliz gracias, muy tarde. interesante. Qué bueno, Chao. esperamos que les haya servido y que pues bueno, de aquí salgan herramientas de información importante para que puedan establecer esos temas hacia la logística internacional y el proceso de internacionalización que empezamos con ustedes. Mil gracias a todos. Feliz